Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 18, donde dice: Y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo tenía la seguridad de que sería librado por el Señor, como había sido librado en el pasado también, lo sería también en el venidero. No se trataba de librarlo de la muerte, pero sí de toda obra mala. Y es posible que en la mente del apóstol estuviesen las palabras que Jesús le dio como modelo de oración en el Padre Nuestro, cuando le enseñó a orar pidiendo protección al decir: líbranos del mal, o tal vez mejor del maligno. Mateo capítulo 6 versículo 13. Así pues, la protección del Señor permitiría que el apóstol se mantuviese en el bien obrar hasta el fin de sus días. Pablo está presintiendo un futuro inmediato cuando escribe estas palabras. Esto se nota claramente. Y note que el verbo que usa Pablo para hablar de plena liberación, como así dice en Romanos, capítulo 7 y versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como puede ser, del pecado. Por tanto, la certeza del apóstol va mucho más allá, ya que Dios le preservaría o salvaría para su reino celestial. Y es la expresión que equivale a la presencia del Señor en el cielo. El apóstol no está viviendo al momento o en lo que sería quitada la vida, sino que su vista está puesta en el cielo. El Señor está allí a la diestra del Padre. El martirio no es más que la puerta que se abre para ser desatado del cuerpo, para partir de los sufrimientos y angustia de este mundo, para estar en la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1 y versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol había enseñado que las tribulaciones son asuntos temporales y limitados, mientras que las glorias futuras son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 17 dice: porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando la ejecución de la sentencia lo elimine del reino terrenal, estará en el disfrute del reino eterno, ya que en medio de la prueba aparece también la alabanza, cuando dice: a Él sea la gloria. Y note que es una oración sin verbo alguno, aunque se le supone el verbo ser. Sin embargo, esta construcción conduce a la expresión total de toda gloria, ya que la gloria en toda su dimensión es posible, le corresponden solamente a Él, es decir, al Señor. He de apreciarse el vínculo que surge en la lectura de los últimos versículos, ya que todos le están abandonando a Pablo, y el Señor, sin embargo, estuvo con él, y el Señor le sustentaba hasta el fin. Por eso dice: a Él sea la gloria. Es la conclusión natural desde el punto de vista de un creyente, ya que aparentemente las cosas son adversas, pero el glorioso Señor conduce cuando sucede para bien de los suyos. Por tanto, no hay razón alguna que expresarle
más que adoración y decirle a ti la gloria, ya que solamente a Cristo y solo Cristo es la razón esencial de la vida de Pablo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y note que un amén sella y refrendan las palabras del escrito. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. El escrito está llegando ya a su fin, prácticamente concluido, así que la dosología anterior ha puesto el cierre a cuanto antecede. Ahora, tan solo algunos saludos finales contemplan la epístola. Para ello, el apóstol pide a Timoteo que salude dos de sus amigos entrañables. La instrucción mediante el auristo del imperativo del verbo indica literalmente encerrar en los brazos, de ahí implícitamente saludar y abrazar. Note a quienes envía el saludo son Prisca y Aquila. Es interesante que de nuevo se nombre a la mujer antes que al marido. Este era un matrimonio muy querido por el apóstol Pablo. Aquí usa el nombre de la mujer tal como era, Prisca. En otros lugares lo hace con el diminutivo Priscila. Y posiblemente fueron desterrados de Roma por el edicto de Claudio, que estableció en contra de los judíos en el año 49, estableciéndose en Corinto, donde fueron hospedadores de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. También fueron instrumentos en la enseñanza de un creyente elocuente en la palabra, como era por ejemplo Apolos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 26 dice: y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y note que otra vez aparecen como hospedadores de Pablo en su tercer viaje misionero. Es posible que hasta ellos hayan expuesto sus vidas para salvar la del apóstol, como así dice en Romanos capítulo 16 y los versículos 3 y 4, donde dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No se sabe cómo ni cuándo ocurrió eso. Algunos suponen que pudo haber sido con motivo del tumulto de los plateros en Éfeso, así como se comenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 a partir del versículo 23. El testimonio de estos hermanos queda registrado como ejemplo en relación con el compromiso firme en la obra del Señor, aun a riesgo de sus propias vidas y en la disposición de poner nuestra vida por nuestros hermanos cuando ello sea necesario. Ya que para ellos va un saludo, un abrazo cariñoso del apóstol Pablo, posiblemente la última vez que lo podía pedir. También está en su mente la casa de Onesíforo. Ampliamente está también mencionado junto con él en el comienzo de la epístola, en el capítulo 1 y los versículos 16 al 18, donde se ha hecho referencia a ellos. Así pues, los saludos aquí son a la casa y esto equivale a la familia. Es muy probable que estos hermanos hubieran partido con el Señor, aunque no puede determinarse nada firme en cuanto a esto. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto y compañero con Pablo en el ministerio. Romanos capítulo 16 y versículo 23 dice: Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Fue enviado con Timoteo a Macedonia en el tercer viaje misionero. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y versículo 22 dice: Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Note que algunos opinan que este Erasto no debe ser el mismo que el tesorero de la ciudad de Corinto, pero sin embargo era conocido de Timoteo y vinculado con esa ciudad. También informa acerca de Trófimo, otro destacado colaborador en el Evangelio y natural de Éfeso. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 4 dice: Y le acompañaron hasta Asia Sopartes de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y también el mismo libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 29 dice: Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pablo dice que fue dejado enfermo en Mileto, posiblemente en el último viaje de Pablo a Roma. Tal vez le acompañó hasta ese punto y no pudo seguir más allá a causa de estar enfermo. Pero es evidente que el don de sanidades dado para testimonio de la resurrección de Cristo estaba operativo para momentos puntuales. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El invierno hacía difícil y peligroso el viaje a Roma desde Asia Menor, y además a través del Mediterráneo, especialmente en los tramos marítimos en que los temporales eran habituales. Por tanto, si Timoteo no se ponía ya en camino, no podría hacerlo hasta la primavera. Así pues, Pablo sabía ya de su próxima ejecución. Si no venían pronto, no volverían a verle en la tierra. Los saludos de creyentes desconocidos para nosotros, pero sin embargo conocidos para Timoteo, cierra el escrito. Y habla de Eubulo. Es alguien totalmente desconocido para nosotros. Sigue luego el nombre de Pudente, que según la tradición dice que fue el primer senador convertido a Cristo por el ministerio del apóstol Pablo. Según las constituciones apostólicas, Claudia fue madre de un tal Lino, que probablemente fue el primer obispo de la iglesia en Roma. Y finalmente, en una forma genérica, envía saludos a todos los hermanos. No serían muchos los que conocían que Pablo estaba escribiendo a Timoteo y que le había invitado a venir a Roma, ya que muchos habían abandonado al apóstol, tal vez, como se ha dicho antes, por miedo a las persecuciones, pero sin duda alguna, seguían manteniendo relación con Pablo. Estos son los que envían saludos. Y continuó con el versículo 22, el último ya de este capítulo 4 y de esta segunda carta a Timoteo, donde dice: El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo que quedaron registradas en un documento inspirado. La primera bendición está dirigida personalmente a Timoteo.
quien iba a quedarse sin su amigo, con quien había colaborado tanto, siendo así Pablo padre espiritual suyo. Cuando fuese ejecutado el apóstol, es encomendado a la compañía espiritual del Señor. No tendría ya el amigo personal en la tierra, pero nunca le faltaría la compañía del amigo supremo que es el Señor Jesús, quien había sostenido a Pablo, provisto, cuando le fue necesario, lo haría también con Timoteo. Así pues, podía descansar en el cuidado de quien es el gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús. Y note que la última bendición está en plural. Por tanto, alcanza a toda la iglesia, no solo a la de Éfeso. La gracia como don de Dios se comunica al creyente por medio de Cristo, y de ahí que en otros lugares se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en Romanos, capítulo 16, versículo 24 y 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 23. La gracia como expresión de amor divino y provisión para salvación, determinada en la eternidad, cuando se estableció el plan de redención, como así enseña el capítulo 1 y versículo 9 de esta carta. Y viene con Cristo y en Cristo. Juan, capítulo 1 y versículo 17 dice: Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia se otorga al hombre por el único mediador, que es también Jesucristo. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También es la razón y la causa del fundamento de la salvación y por tanto de su seguridad, ya que Cristo Jesús nuestro Señor expresó plenamente la gracia hasta el punto de cautivar a quienes estuvieron con él. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia comunica el poder para la vida cristiana victoriosa. El trabajo eficaz solo es posible en ella. 1 de Corintios, capítulo 15 y versículo 10 dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En medio de los conflictos de los que se ha hablado en esta epístola, la gracia suplirá toda la necesidad y superará cualquier aspecto en el conflicto, fortaleciendo totalmente al creyente en medio de las pruebas y también del sufrimiento. Y de ahí la gran promesa contenida en el escrito de Santiago. Santiago capítulo 4 y versículo 6, donde dice: Pero Él da mayor gracia. Por tanto, si la gracia sobreabundó, esto es, fue superior en todo al sobreabundante pecado para salvación, también es mayor que cualquier angustia en la experiencia de la santificación. Es la promesa de Dios para toda ocasión y para cualquier dificultad, ya que el creyente de fe descansa confiadamente en la provisión de la gracia y sigue caminando en su peregrinación tras la huella del Señor Jesús, poniendo la vista en Él. Hebreos, capítulo 12 y versículo 2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, esta admirable gracia no hace distinción ni tampoco asesión de personas, como dice, con vosotros. Ya que había creyentes débiles, vacilantes en la fe, y también los había fuertes. Pero cualquiera que fuese la situación, el escritor desea para ellos la mejor de las bendiciones, una continua experiencia en la gracia y una constante provisión de ella. El hecho de que la bendición se diga que esa gracia, como dice con vosotros, indica también la permanencia. Y note que no habla un solo momento en el que no esté a nuestra disposición, no solo en cuanto al alcance que comprende a todos, sino en cuanto a la bendición continuada. Por tanto, siempre hay gracia, siempre hay aliento, siempre hay comprensión, siempre hay ayuda, siempre hay todo como provisión de Dios en la carrera de la fe. Es posible que sepamos poco acerca de la gracia, pero lo más importante es que la experimentemos cada día. Y voy concluyendo ya con esto. Con el envejecimiento de la población española, cada vez más con mayor franqueza se habla de la muerte, ya que hay una mayor conciencia de lo que significa afrontar su proximidad. Los jubilados que hay actualmente pueden mantenerse ocupados, pero ellos se dan cuenta de que sus años útiles han menguado o desaparecido en muchos casos. Los abuelos y las abuelas pueden disfrutar de sus nietos y pueden saber que son amados y apreciados por ellos, pero también son conscientes de que ya no están al corriente de lo que se hace o se comenta. Por otro lado, los progresos genéticos y farmacéuticos para alargar la vida solo prolongan las fases finales, ya que hay una cosa clara, y es que la muerte realmente nos está avisando desde el momento en que nacemos. Sin embargo, hay personas que hacen como que la ignoran. Otros suelen usar toda clase de cremas para disimular las arrugas de la piel, y hasta se operan de lo que sea con el propósito de aparentar ser más joven. Ahora bien, podrán engañar a otros e incluso a ellos mismos, pero a quien no van a engañar es a la muerte. Estimado y estimada oyente, de la misma manera el hombre trata de engañar a los demás y a sí mismo haciendo ver que también es bueno, que no ha hecho nada malo, pero sin embargo a Dios no podrá engañarlo. Y por esta razón Dios ya avisa de antemano, como dice en Romanos capítulo 3 versículo 12, donde dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos está diciendo, cuando digo hombre, digo también mujer, que no hay bueno ni aún ni siquiera uno. Amigo y amiga oyente, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 11 versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No lo puede decir ninguna religión, sino solamente el Salvador. Ahora, en este momento, sé consecuente con la realidad, y la realidad es que necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Por eso yo te animo a que ya ores conmigo y repitas esta oración de fe y digas ahí a donde estás: soberano Señor, tarde o temprano sé que llegará ese día en que morirá mi cuerpo, pero tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Creo que tú eres Dios, que tú dites tu vida por mis delitos y pecados, los cuales yo ahora en este momento me arrepiento de ellos,
y prometo seguirte todos los días de mi vida y hacer lo que tu palabra así me dice. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.